Hay momentos en los cuales uno compra de esas casas, de esos bienes inmuebles, en los que uno dice, esto necesita reparación, voy a comprar esta casa porque me gusta, pero tengo que meterle mucho dinero para repararla, para reconstruirla. O hay momentos también en los cuales uno compra un bien inmueble que dice, esto está para destruir completamente y hacer otra cosa totalmente distinta. Simplemente lo compro porque el terreno donde está me gusta. Yo considero, a partir de las cosas, de las muchísimas cosas que el Señor nos enseña, que uno tiene que darse cuenta con Él, donde hay cosas que necesitan ser destruidas para hacer algo totalmente distinto, donde hay cosas que necesitan ser reparadas, que no necesariamente tienen que ser destruidas, porque hay muchas cosas que son salvables. Y eso aplica para muchas cosas que nosotros vivimos en nuestra vida. A mí me llama la atención cuando alguien, considerando que su relación está deteriorada, solo deteriorada, considera que la solución para todo es, voy a armarme una relación totalmente distinta. A mí me preocupa el hecho de que teniendo un planeta deteriorado, los científicos estén pensando en buscar otro planeta donde vivir. Es decir, me parece una tontería que en vez de ponernos en la tarea de cuidar que creo que resultaría más económico, andar buscando otro, ya pensando dónde las generaciones futuras se van a mudar. Así le pasa a muchas personas. Creen que la idea es derrumbar todo, destruir todo y hacer otra cosa totalmente distinta en otro lugar. Por eso hay gente que no le gusta rehacer, reconstruir su hogar, sino que van a armar un otro hogar en otro lugar. Y resulta que el Señor muchas veces nos dice a nosotros, aquí no se trata de que tú pretendas construir otro hogar cuando tienes las posibilidades de poder reconstruir el tuyo. Porque lo que hay en tu hogar no está todo destruido. Ahí hay bases, ahí hay columnas, ahí hay muchas cosas rescatables. Repara. Aprende a reparar. Es que hay gente que no le parece la reparación dispendiosa. Entonces cree que es mejor, vamos a terminar de arrasar todo, y al arrasar todo, ya tienen que hacer otra cosa totalmente diferente, que está claro que no se parece en nada, ni es con la persona con la cual están o han tenido las dificultades. Nosotros podríamos tener espíritus destructivos o podríamos tener espíritus reconstructivos. Piense usted, ¿cuál es el espíritu que acompaña su vida? Yo entiendo que hay relaciones en las cuales, a ver, lo voy a decir humanamente, porque yo también comprendo de que para el Señor no haya nada imposible. Yo comprendo que hay cosas que están tan deshechas, que por el bien espiritual y el bien físico es mejor alejarse. Pero es que yo no me refiero a esos casos, me refiero a los otros casos, donde obviamente sí puede haber daños estructurales, entiendo que haya daños estructurales, pero resulta muchísimo más costoso desde el punto de vista económico, energía, tiempo, afecto, destruir todo, cuando un buen ingeniero dice, oigan, esto aquí no está todo para destruir, aquí hay mucha cosa que se puede salvar. Y cuando yo hablo de ingeniero, en este caso me refiero al Señor. El Señor es experto en ingeniería. Y el Señor cuando nos mira a nosotros, Él no viene a arrasar, Él no viene a destruir todo. De hecho, la Sagrada Escritura dice que el Señor hace nuevas todas las cosas. Fíjense la expresión, hace nuevas. No dice que el Señor cambia las cosas. No es que el Señor diga, vamos ahora a desechar esto y vamos a hacer otra cosa totalmente distinta. Porque si el Señor,
para hacer con usted algo tuviera que destruirlo a usted, ya no sería usted, sería otra criatura. Y eso Dios no lo hace. Dios reconstruye desde la ruina. Dios hace todo nuevo, incluso de lo que estructuralmente pueda estar dañado, para convertirnos a nosotros en criaturas nuevas, o digámoslo, en criaturas renovadas. Pero hay que tener corazón de ingeniero como el Señor. Y fijarnos, entre nosotros sí ha habido muchas cosas, pero a ver, tenemos las posibilidades, creemos que desde lo que hay, todavía podemos reconstruir. O sencillamente dejamos todo tirado, permitimos que caiga todo esto en ruina, que el tiempo termine de deteriorar ya lo poquito que quedaba, y cada uno que empieza a ver cómo reorganiza su vida por otro lado. Hay tanto dinero para reconstruir por otro lado, hay tanto tiempo para reconstruir por otro lado. ¿Estamos dispuestos a invertir toda la energía para hacer algo distinto en otro lado? ¿Existe eso? ¿Por qué en vez de pensar en otra mujer, no pienso en renovar la relación con la mía? ¿Por qué en vez de pensar en otro hombre, no pienso en renovar lo mío? Trabajémosle a esto. Creemos que es posible. Tenemos esperanza. Hoy empezamos a leer el libro de Esdras en el Antiguo Testamento. Es una historia muy bonita. Me gustaría que durante esos días no solamente la escuchen en lo que leemos aquí, sino que ustedes de manera continua la puedan leer en su casa. Es una historia de renovación, es una historia de reconstrucción, es una historia de una vuelta al pasado, es una historia de un volver a nuestros orígenes, es una historia donde Dios quiere rehacer su pueblo. Fíjense que Dios al pueblo de Israel nunca lo destruyó para forjarse una alianza con otro pueblo, sino que siempre a su pueblo lo restauró y lo renovó, pero era el mismo pueblo. Desde Abraham, Isaac y Jacob, con todos sus sucesores, con todos sus descendientes, hasta el momento en que aparece Esdras. Y ahí está el Señor completamente dispuesto a estar restaurando. En ningún momento el Señor dice, voy a destruir este pueblo, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Con Sodoma y Gomorra hubo una destrucción, no hubo una restauración. Cuando Esdras aparece en el escenario bíblico, el pueblo de Israel estaba desterrado, estaba fuera de su tierra, porque habían sido invadidos por los babilonios desde hacía más de 50 años. El pueblo se había quedado sin la ley de Moisés, se había quedado sin el arca de la alianza, se había quedado sin su tierra, se había quedado sin su templo. Todo eso había sido destruido y arrasado. Ahora estaban en tierra extranjera. Pero resulta que después del imperio babilónico empezó a gobernar el imperio persa. Eso fue una cosa como sucesiva, ¿no? Primero fue el imperio asirio, babilónico, persa, el imperio griego y después el imperio romano. Los israelitas estuvieron en manos de muchos imperios durante muchísimos años. En este momento en que aparece Esdras, están bajo el dominio de los persas. Pero resulta que llegó a Persia un rey que tenía nobleza en su corazón, que tenía afecto por el pueblo de Israel. Y aun cuando los israelitas eran un pueblo desterrado, Ciro toma una determinación políticamente astuta, sin lugar a dudas, pero también religiosamente benéfica para el pueblo. En el primer año que Ciro empezó a gobernar, dice que Ciro sacó un decreto de palabra y por escrito, donde dice, se me ha dado todos los reinos de la tierra, y el Señor me ha encargado que edifique un templo en Jerusalén.
el que de ustedes pertenezca a ese pueblo, si quiere, vuelva a Jerusalén a reconstruir el templo, Dios de Israel. Ya todos los que hayan quedado en ese lugar donde vivan, que las personas que están allí los ayuden con sus bienes para que el templo de Dios sea reedificado. ¿En qué consiste el permiso de Ciro? Poder volver a los orígenes, volver al pasado, para reconstruir, para rehacer. Por eso les estoy hablando de lo que les estoy hablando. Y eso necesitó de gente generosa, dispuesta, valiente. Porque piensen ustedes, para que podamos entender mejor el ejemplo, piensen ustedes en todos esos hermanos que son palestinos que viven en Barranquilla desde hace muchísimos años, los judíos que viven en Barranquilla desde hace muchísimos años, los alemanes que ya han hecho su vida aquí durante muchísimos años y que en un momento les digan, vuélvanse a su tierra, regrésense a Palestina, regrésense a Israel, regrésense a Alemania, regrésense de donde hayan venido sus papás y sus abuelos. ¿Ustedes creen que alguien que tiene su vida hecha aquí se va a regresar con facilidad? ¿Como a cuento de qué? ¿A vivir de qué tal vez? Si tiene su familia, su vida, sus negocios, sus vínculos sociales, todos aquí en la ciudad. No es fácil, después de vivir un tiempo en un sitio, retornar a reconstruir, porque nadie quiere reconstruir. La gente quiere otra cosa totalmente distinta. Por eso hay personas que no quieren reconstruir su hogar, quieren otra relación. Porque no es sencillo reconstruir. Quieren otra relación. ¿Les parece que es más fácil? No, voy a empezar con esta, voy a empezar con este. Y de hecho, sí hubo muchos israelitas que regresaron a Jerusalén aprovechando el edicto del emperador Ciro y dijeron, nosotros sí nos regresamos a nuestra tierra y vamos a reconstruir la ciudad. Pero ¿saben ustedes lo que encontraron cuando regresaron a Jerusalén? Ruina y desierto. La ciudad llevaba muchos años de haber sido destruida por la invasión babilónica. Es casi que empezar de cero. Y no me atrevo a decir que desde cero, porque ahí en Jerusalén habían quedado algunos habitantes, vivían en extrema pobreza, pero estos que regresaron del imperio persa y se regresaron a Jerusalén, empezaron a reconstruir a partir de lo que había quedado. Esa es la propuesta mía, a partir de lo que nos enseña el Señor. Descubramos qué tenemos, rescatemos lo que tenemos, pero está claro que en esto del rescate se necesita compañía. Porque las dos personas que abanderaron la reconstrucción de la ciudad fueron Esdras, cuya lectura estamos leyendo a partir de hoy, y Nehemías. Uno era un líder religioso y el otro era un líder político. Igual pasa en el hogar. Para que no vayan pues a desanimarse y a preguntarse, padre, pero si yo quiero, pero él no quiere, si ella no quiere. No, si uno de los dos no quiere, esto es muy tenaz, esto es muy complicado. Necesitan querer los dos. Los procesos de reconstrucción en compañía necesitan que los dos quieran, porque usted no puede ponerse a edificar y el otro a tumbar. Que usted le esté levantando y el otro le tumbe, porque va a haber un desgaste, frustración. Pero que por lo menos al mirarse, ustedes puedan decir, ¿creemos que esto es reconstruible o no? Y eso sí, lo que se reconstruya tiene que ser mucho más
sólido que lo que había. Y sin lugar a dudas con algunas características nuevas, porque también entiendo que cuando uno reconstruye una casa, no la deja exactamente igualitica a como la tenía antes. Hay algunas cosas en la casa que uno dice, vamos a aprovechar y le hacemos esta modificación. Así pasa en la relación. Cuando uno reconstruye, hay modificaciones, pero las modificaciones no son de la otra persona. Las modificaciones son mías. ¿Qué es lo nuevo que yo tengo para ofrecerte en esta relación? ¿Qué hay de nuevo en mí? Porque vamos a volver. ¿A volver para qué? Para más de lo mismo. No va a funcionar si es volver para más de lo mismo. A que tú sigas en tus andanzas. No, el hombre que reconstruye, la mujer que reconstruye, tiene que venir con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, con una actitud nueva. Porque valiente gracia, si regresa el mismo borracho, el mismo mujeriego, el mismo violento, ahí no hay nada para hacer. Pero cuando toca volver, como Esdras y Nehemías. Dejen de andar pensando, ¿dónde armo otra casa? Piensen cómo reconstruir la que tengo. Amén.